Señor, te damos gracias en esta mañana por tu presencia. Gracias, Señor, porque es tu presencia, Señor, la que queremos en todo momento que nos guíe, nos dirija, encamine nuestros pasos, Señor. Que sea tu presencia, que sin tu presencia no vamos a ningún sitio, Señor. No queremos ir sin tu presencia, Señor. Que en todo momento tu preciosa presencia, tu voluntad en medio de nuestras vidas. Bendecimos tu nombre en esta mañana, te glorificamos, te pedimos, Señor, por cada uno de los que están aquí. Pedimos que tu palabra llegue a nuestros corazones con el propósito que tú has decidido en este día, que tú has previsto, Señor. Gracias porque eres soberano, gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, por tu inmensa misericordia para con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. El bien desconocido. Ese es el título de la palabra que el Señor me ha dado en estos días para compartir. El bien desconocido. Porque, como dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Lo que pasa es que a veces todas las cosas ayudan a bien, yo desconozco ese bien. Quizás por varios motivos. Y si miramos los personajes de la Biblia, los que nos precedieron, los héroes de la fe, los patriarcas, incluso los discípulos, podemos ver ejemplos de ese tipo. El bien desconocido. Es desconocido para mí, pero no para el Señor. Yo tengo que enterarme, poquito a poco. A veces me entero antes y a veces me entero después. Y es verdad que hay cosas que en nuestra cabeza decimos, ¿cómo puede ser esto para bien? Si esto es malo. Bien, no es que, y ya lo sabemos, no es que Dios haga que ocurran cosas malas para que aprendamos. No, es que lo malo que nos ocurre por causa del mal del ser humano, Dios hace que pueda ser para nuestras vidas un bálsamo y una bendición, que a veces tarda. Seguro que estaréis de acuerdo conmigo con eso, creo yo. La semana pasada Pedro preguntaba si alguna vez le echamos la culpa al Señor de las cosas. ¿Os acordáis? ¿Eh? No sé, yo me identifico con la hermana que dijo en voz alta que en ese momento me pilló a mí distraída. Yo no. Porque si algo me ocurre, si yo estoy de alguna forma que las circunstancias han venido mal y le echa la culpa, me echo la culpa porque siempre es probablemente porque no he entendido, no he querido o no he sabido o no era el momento. Porque los humanos nos adelantamos muchas veces a lo que Dios quiere y otras veces nos rezagamos a lo que Dios quiere. Romanos 8:28 va a ser, digamos, el que nos va a guiar en esta preciosa historia que seguramente todos conocéis. Pero si no, yo la voy a recordar porque me encanta y la voy a recordar muy detalladamente. Ya sabéis que tenemos aquí el post-it de Romanos 8:28 para que acordéis, para que os sirva de separador en esos múltiples separadores que ya tenéis en vuestras Biblias. Pero que si no, pues lo ponéis en cualquier libro de lectura que habitualmente tenéis. Se me fue. Génesis 37. No vamos a hablar de Romanos, vamos a hablar de Génesis. Pero ese es el bien desconocido. El bien desconocido, que no es desconocido para Dios, pero sí para mí. Y seguramente en cuanto que veáis Génesis 37, sabéis de quién vamos a hablar, ¿verdad? De José. Fijaros, José fue al que se le ha dedicado de los patriarcas más espacio en la Biblia de todos. Tiene hasta el capítulo 50, habla de José. Y el padre Abraham o Ibrahim, como le dicen los musulmanes. Y José le dicen Yusef. Porque
bueno, pues imparto clases, como sabéis, en el instituto, pero tengo también niños musulmanes en clase que se quedan en religión evangélica. Y entonces utilizo los nombres que utilizan los musulmanes para dirigirse a José y a Abraham y a Isaac y a Ismael. Entonces utilizo los mismos nombres, ¿no? Porque creo que como hay algo en común ahí, es una manera de comprender un poco más profundamente las escrituras. Bien, José, vamos a leer. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. Y amaba Israel. Fijaros cómo utiliza los dos nombres, Jacob e Israel. A José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Volveremos para atrás y para adelante a lo largo de este tiempo, que no tampoco quiero, porque sé que conocéis la historia la mayoría bastante bien, y el que no, que vea la película también, que hay una película muy buena en YouTube sobre sobre toda la vida de José, bastante fiel a las escrituras. Después os pasaré el enlace en el grupo de la iglesia. Porque, bien, nos recuerda y como utiliza muy bien el contexto histórico, creo que nos ayuda a visualizar cómo era la vida entonces. Estamos hablando casi, no neolítico, pero muy cercano. La población todavía era nómada. Las civilizaciones importantes como Egipto sí estaban asentadas, pero la familia de Jacob era nómada. Y veremos todo lo que le pasa a lo largo de todo este periodo. Bien, ya sabéis la historia del padre de José, que tuvo que trabajar gratis durante 14 años por su querida Raquel. Cuando yo le cuento esta historia a los alumnos hago mucho teatro, mucha comedia, a los alumnos, la primera 7 años, cuando llega la hora de la boda, cuando ya se ha consumado el matrimonio, se encuentra que no se había casado con Raquel, como él creía, sino que se había casado con Lea. Trabajó sus 7 años y otros 7 más. Fijaros cómo sería el interés y el amor de Jacob por Raquel. Y su primogénito de Raquel, que él hubiera querido que fuese José, no Simeón, que fue el primogénito de Lea, porque claro, Lea le dio, ¿cuántos hijos le dio Lea? 10, pero no eran todos de Lea. De Lea eran 6. 2 de Zilpa, 2 de Bilha creo que se dice, Bilha o algo así, y 2 de Raquel. Total, 12 tribus de Israel, que ya sabéis que luego se convirtieron en 14. ¿Por qué? Por la tribu de los hijos de José, que es el único que sale la tribu de Efraín y la tribu de Manasés. Muy bien, muy interesante, ¿verdad? Toda la historia bíblica que a veces los más jóvenes o pueden desconocer un poco porque a lo mejor pues, no han tenido tanta escuelita como a lo mejor nosotros hemos sido muchos de escuelita, ¿no? La escuela dominical de los niños. Pues le amaba más que a los demás y se lo demostraba. ¿Qué hacía esto? Hacía que sus hermanos despertasen en ellos celos, envidias, ira, una gran ira, desprecio. Y José también iba al padre a decirle, papá, que los hermanos han hecho esto, que los hermanos han hecho lo otro. Como era el más chico de los 10, y sabéis también que aparte de los 12 hijos tuvo una hija. ¿Cómo se llamaba la hija? Dina. Dina, muy bien. Dina. Y con ella pasaron una serie de circunstancias bastante terribles. Muy bien, pues siguiendo en la lectura, dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, el versículo 4 del 37, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente.
le hablaban con coraje, con mala cara. Y yo me lo imagino, ¿no? ¿Y dónde va aquí a qué viene aquí? Y soñó José un sueño. ¿Qué cosa? Un sueño. Y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Él no sabía el significado del sueño. Él no sabía lo que iba a pasar con el sueño. Dios sí lo sabía. Ahora bien, José lo guardó en su corazón, ese sueño. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás tú sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Pero es que soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos. Dios habla también por sueño. Sigue hablando hoy, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y entonces su padre dice, hombre, ¿qué quieres decir con eso? ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia. ¿A este momento había muerto Raquel, su madre? Sí, ya había muerto Raquel. Más, su padre meditaba. O sea, Jacob sabía muy bien el poder de los sueños. ¿Por qué sabía Jacob el poder de los sueños? Porque él había tenido uno cuando paró en Betel. ¿Os acordáis de ese momento que vio el sueño en la escalera que subía al cielo? Entonces, Jacob dijo, ojo, esto no es cualquier cosa. ¿Qué pensaría Jacob cuando después llegaron los hermanos diciendo que había muerto José con ese sueño? Porque dice que Jacob lo guardó en su corazón. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ve y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Ve y mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme respuesta. Y lo envió al valle de Hebrón. También tenía aquí unos mapas para que viéramos cómo era el recorrido, que no sé si se verá desde aquí, pero lo voy a enseñar. En este mapa se ve las zonas, que os lo pasaré por el grupo para que lo veáis después. No sé si ahí lo vais a ver mucho mejor. Se ve las zonas donde habitaba y donde se movía nómadamente Jacob con sus hijos. Pero es que los hermanos se fueron caminando bastante más, como a unos 80 kilómetros del campamento donde estaba asentado Jacob con su familia y con todo su casa, su séquito, todo lo que tenía, ¿no? Como a unos 80 kilómetros. O sea, José tenía 17 años y el padre lo envía a 80 kilómetros andando a buscar a los hermanos a ver qué estaban haciendo. Y qué casualidad, cuando llega al sitio donde supuestamente debían estar, no estaban. Estaba un hombre que pasaba por allí. Qué casualidad, ¿no? Esos son los encuentros divinos. Todo bajo la mano de Dios. Y pues mira, yo he visto unos jóvenes con unos rebaños que se han ido para la zona de Hebrón. Y están para allá y tal. Y entonces él se encaminó, oye, y dio con ellos. Yo estoy seguro que yo me muevo por esos caminos y cualquiera sabe dónde llega. Y a 80 kilómetros. O sea, quiere decir que tuvo que hacer noches en el camino. Nosotros leemos esto en 2 versículos, pero esto pasó varios días. ¿Cuántos años tenía José? Jovencito. Simeón ya tenía que tener en torno
a 25, 30 años más o menos, según los cálculos, ¿no? Ya que él fue Rubén, porque ¿he dicho Rubén o Simeón? Es que tengo Simeón en la cabeza porque Simeón, como era un iracundo y metió un buen lío en la familia con unos vecinos, ¿vale? Y metió un buen lío en la familia. ¿Por qué? También posteriormente se acostó con la mujer de su padre, una de las mujeres, Vila creo que era, pues lo tengo en la cabeza. Pero fue Rubén, que ya era bastante más mayor que José, y ese odio que vemos en el versículo 11, que lo recalca de una manera, versículo 11, no, más para arriba. Señora sobre nosotros, y soñó otro sueño, y lo contó. Y lo contó, vendremos tu madre y yo, y sus hermanos le tenían envidia, más su padre meditaba, sí, el versículo 11, más su padre meditaba en su corazón. ¿Qué les pasaba a los hermanos? A los 10 hermanos. Y Dina no la nombra mucho porque se ve que, claro, en la cultura de la época tenía la misma edad de José, nació a la misma vez, más o menos, mes arriba, mes abajo, tendría también unos 17 años. Pero cuando ocurrió el acontecimiento que muchos de vosotros recordaréis, que fue violada por por un príncipe de otra tribu, de otra población cercana, donde había sentado Jacob sus ovejas y su rebaño y su familia, pues tenía 15 años también. Ya habían pasado 2 años de aquello. O sea que Dina tenía más o menos la misma edad de José, según los escritos e investigaciones de tanto del contraste bíblico como de Josefo, el gran historiador judío. ¿Me hago entender? Pues bien, los hermanos deseaban tener el amor de su padre. ¿Qué habían hecho ellos para que su padre los amara menos? ¿Qué? ¿Por qué Jacob se mostró en esa manera? No es nuestro tema de hoy, pero meditemos en ello, ¿no? Ellos deseaban tener la autoridad que su padre le había dado a José, porque fijaros, esas túnicas, lo normal era que las túnicas eran de manga corta, de una sola pieza, pero la túnica de José fue hecha a propósito con mangas, que significaba el que recibía ese tipo de túnica que iba a ser el jefe de la tribu, de la familia. Ellos deseaban, Rubén deseaba, Judá, Simeón, deseaban, Gad, Dan, Neftalí, Isaacar, Zabulón, deseaban la autoridad que el padre estaba dando al hijo más chico. Ellos sabían que Dios hablaba en sueños, porque ya su padre, en Génesis 28, había contado el sueño de la escalera. Y seguramente Jacob lo había relatado a sus hijos poco a poco a lo largo de los años, o lo habría recordado muchas veces. Lo normal, ¿no? Los padres solemos recordar mucho de esas cosas a los hijos, los acontecimientos antes de tenerlos que tenía, pues lo contaría a sus hijos, lo sabían que Dios hablaba por sueños. Y los sueños de José eran muy raros. ¿Daban crédito a esos sueños? Pues no sabemos exactamente si le daban crédito. Jacob sí. Y los hermanos se llenaron de celos y de envidia. Lo primero que ellos intentaron hacer fue quitar todo rastro del amor del padre por el hijo. La túnica. Le arrancaron la túnica, rompieron la túnica y la mancharon de sangre porque cogieron un cordero para decirle al padre que había muerto. Pero previamente, qué casualidad, ahí había uno de los dos pozos que hay de este territorio, y estaba seco, y ahí fue donde tiraron a José. No fue 1 hora ni 2, fue bastante tiempo que estuvo dentro de este pozo. ¿Cómo pudo sentirse José? ¿Cómo pudo sentir el frío, la sed, el miedo, la oscuridad, el hambre, los bichos? Uy, más que pensarlo,
esa oscuridad de la noche en medio del campo, en medio de un pozo, dentro de un pozo. ¿Cómo pudo haber sentido? Eso fueron heridas profundas en su corazón, heridas del alma. Y como bien sabemos, las heridas del alma, las heridas que tenemos emocionales en nuestras vidas, porque ahí fue rasgada sus heridas emocionales hasta lo profundo de José. Y todavía le quedaba mucho más por vivir. No era fácil librarse de esas heridas. Es más, no nos libramos de las heridas, es mi teoría. El Señor nos sana, por supuesto, nos liberta, pero como hurgues, como dejes salir un pajarito en la herida, te aseguro que sangra de nuevo. Al menos en mi experiencia. ¿Qué tenemos que hacer? No dejar anidar pajaritos. No dejar hurgar en la herida. Cuando te venga, que te va a venir, todo. Yo siempre he dicho, yo soy la reina de las heridas emocionales, ¿no? Cuando te venga, hay que rechazarla en el nombre del Señor. Porque Él ya nos limpió, nos restauró y nos libertó. Pero ahí está el enemigo, buscando hacerte una buena trampa para que caiga. Y eso hizo con la vida de José muchas veces. Seguimos. Esa túnica no solamente representaba autoridad, sino amor. Querían arrancarle a José el amor del Padre. Que no se acordara del amor del Padre. Querían arrancarle lo que a él le daba fuerza. El cariño, el amor, la aceptación, el cuidado de su Padre. El camino, qué casualidad que después de estar ahí en esa cisterna, en ese pozo, un buen tiempo, pasan por allí unos madianitas, unos ismaelitas, que tenían por costumbre pues vender y comprar esclavos. Y no se les ocurre otra cosa que vender a José por más o menos el precio común que tenían los esclavos, 20 monedas de plata. Ellos no lo querían vender, lo querían matar. Pero la intercesión de su hermano mayor consiguió que fuese vendido. El versículo 26, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en matarlo? A nuestro hermano y encubramos su muerte. Venid, vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, ¿ves que intercambia madianita, ismaelita? Porque le tenían distintos nombres. Igual que Israel y Jacob, igual que venían de la tierra de Madián, pues igual. Cuando sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron por 20 piezas de plata y lo llevaron a Egipto. ¿Cuánto tardarían a Egipto en llegar? Pues fijaros, aquí os enseño este pequeño mapa. Estaban aquí y hasta llegar a Egipto como esclavo atado y dispuesto a ser vendido. El niño mimado de la casa. ¿Cómo se sentiría en ese camino? Apenas sin comer, apenas sin beber, atravesando desierto, sintiendo frío. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Pero yo no había tenido esos sueños. El bien que desconocemos. Había un propósito. Y siempre queremos aclarar esto. No envió Dios estas cosas. La maldad del ser humano Dios la convierte en para bien. Y llegan a Egipto y ahí se encuentran en el mercado de esclavos típico de la época y venden a José. Nosotros no tenemos en nuestras vidas cuando nos están ocurriendo cosas en nuestra juventud, adolescencia, niñez, adultez, no tenemos todas las piezas del rompecabezas, pero Dios sí las tiene.
Nosotros solamente tenemos en ese momento las piezas que hasta entonces hemos tenido. Pero sí es cierto, tal como dice, que lo vamos a buscar, Isaías 14. Lo voy a leer yo porque si no, no se graba. Isaías 14. Que se lo sabéis de memoria, seguro. A ver, con una mano. Isaías 14, 27. Porque Jehová de los ejércitos... No, me he pasado, espérate. Sí, 17, 27, perdón. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Quién lo impedirá? El plan que desconocemos no es desconocido para Dios. El plan que desconocemos no es desconocido para Dios. Para ti y para mí sí. Y luego en el 40, Isaías igual, en el 43:13, dice, aún antes que hubiera día, yo era. No hay quien de mi mano se libre, lo hago yo. ¿Quién lo estorbará? Es que Dios ha hecho un plan perfecto para tu vida. Lo que pasa es que viene el enemigo y te pone las trampas. Lo que pasa es que viene el dragón debajo de la cama, saca tú y te mete el susto. Te quiere asustar, ¿verdad? Lo que pasa es que vienen los tropiezos del día a día. Pero el plan de Dios es perfecto. ¿Quién lo va a estorbar? No lo va a estorbar nadie. Dios tiene un propósito con tu vida, como la tuvo con José. Esos sueños ocurrieron muchos años antes de que vieran la luz. José soñó su exaltación en Egipto, pero no soñó su encarcelamiento. No soñó su lucha, su trabajo, su pena, desarraigo, solo, en un país extraño, extranjero, que no hablaban el mismo idioma. Eso no lo soñó. Y eso marcó su vida. Pero nunca culpó a Dios. Pero nunca negó a Dios. Y nunca se atrevió a hacer algo en contra de los preceptos y mandamientos que había aprendido de su padre, de Dios. De lo que él, porque no había, nosotros hoy podemos ir a la escritura y saber lo que Dios quiere, pero ahí era verbal, se transmitía verbalmente, todavía no estaban escritos los rollos. No había manera sino lo que había aprendido de su padre. Por eso sabemos que es un principio divino que los padres y las madres enseñen a sus hijos la palabra, el camino del Señor. Fijaros, desde que tuvo el sueño, ¿cuántos años pasaron hasta que ocurrió? Más. 10 años estuvo en la casa de Potifar, trabajando. Y 13 años, y 2 años, casi 3, en la prisión. Unos 13 años. 13 años que tuvo el sueño, hasta que llega aproximadamente, ¿vale? Porque claro, yo me imagino que desde donde lo vendieron a los ismaelitas hasta Egipto tardarían meses. Desde que él fue los hermanos se fueron a Siquén con las ovejas y tal, meses. Pongamos que unos 13, 14 años más o menos, desde que tuvo el sueño. Pero él en todo momento le atribuyó todos sus éxitos al Señor. Y todo su entrenamiento todo el entrenamiento fue una preparación para su misión. Toda su vida fue un entrenamiento de preparación para la misión. La misión que Dios le tenía preparado. ¿Cuánto tardó? Fijaros todo lo que tardó en su vida. Volvemos a Génesis. Luego, vemos que Judá y Tamar, aquí hubo una historia, pero no la saltamos, pero entra dentro de todo lo que acontece, digamos, cerca y cercano a la vida de José.
José y la esposa de Potifar. Potifar era pues el mayordomo, uno de los principales del faraón, como ya sabéis. Y bueno, pues en esta época parece ser que cierta parte eunuca tenía el propio Potifar, según dicen algunos escritos. No lo pone la Biblia. ¿M? Pero sí que la mujer lo hizo tentar varias veces. Esto no fue que lo vio y le quiso, no, lo intentó. Y él, dice la escritura, eh, bueno, empezó en la casa de Potifar y ¿qué pasa? Que todo lo que tocaba prosperaba. Todo lo que tocaba a José. La bendición de Dios estaba sobre él porque su padre lo había bendecido. Le había dicho, y tenemos poder con nuestra bendición. Yo te bendigo y bendigo tu casa, bendigo. Él bendijo a su hijo y tenía la herencia de la bendición de su padre. ¿Y qué pasa? Que todo lo que tocaba a José prosperaba. Le salía bien. Donde pisaba, crecía. La gracia de Dios estaba sobre él. Igual que cuando Jesús decía, y crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. La gracia de Dios estaba sobre él. Todo le prosperaba. Le encargaban la despensa, más comida que nunca. Le encargaban los comercios de la venta y tal de la casa de Potifar. Iba mejor que nunca. Su casa estaba, vamos, que Potifar ya no tenía que preocuparse de nada. Todo lo llevaba José. Y bien llevado. Y la mujer le echó el ojo, halló gracia delante de él, y aconteció que cuando le dio el cargo, el versículo 5 del capítulo 39, y aconteció que desde que cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo, y dejó todo lo que tenía en las manos de José. Y el 7, aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso los ojos en José, y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Y él no quiso, perdón. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor, que hay que leer con entonación las cosas, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. ¿Cómo? ¿Cómo voy a osar yo? No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo, pues, haría yo tan gran mal y pecaría contra Dios? Él ponía las cosas en su sitio y decía las cosas como son. No voy a pecar contra ti, voy a pecar contra mi Dios. No me voy a preocupar tanto de lo que vea el hombre, no, sino de lo que Dios dice al respecto. Y cada día hablaba la mujer, o sea que esto no fue una cosa de un momento, hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Imaginaros la tentación tan grande de José. Era un muchacho y era su dueña, su ama, la que lo había comprado, porque era la mujer del Potifar. Cada día resistiendo, ¿por qué? Por amor a Dios y por el cumplimiento de su obligación. ¿Cómo haría yo tan gran mal? Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie. Y ella lo asió por la ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Ya sabéis la historia, ¿verdad? Hemos visto la película, hemos leído varias veces. Ella simula que ha intentado violarla y de esa manera es metido preso. A los pocos meses de estar preso, le encargan dirigir la cárcel, le encargan, pues lo mismo, me imagino, ¿no? La despensa, que todo esté en orden, cumpliendo los oficios de la limpieza, porque los egipcios eran muy limpios, ¿eh? Hasta en las cárceles eran limpios, mira que eran muy limpios. Se afeitaban todo el pelo del cuerpo para que no hubieran ninguna inmundicia, no tuvieran mugre, muy limpios, que era muy raro en la época.
cuando se bañaban de estación en estación, en primavera y en verano. Pues bien, estaba en la cárcel, igual, todo lo que tocaba prosperaba, todo lo que pisaba crecía, toda la bendición y la gracia de Dios estaba sobre él, y los demás lo veían. Era algo evidente, era algo palpable, que toda la bendición estaba sobre él. Y llegó el copero y llegó el panadero del faraón, presos, porque le habían acusado de que había una copa que había desaparecido y tal, habían sido robadas. No se había descubierto todavía quién era el culpable, pero ¿qué cosa? Viene un sueño. Y digo yo, ¿cómo sabrían los de la cárcel que José tenía el don, el talento de interpretar sueños? Me imagino que habría tenido oportunidad de hacerlo previamente, aunque no esté en las escrituras, porque si no, ¿cómo va a venir el principal y le dice, oye, pues aquí hay uno que interpreta sueños? Probablemente ya había habido alguna oportunidad o él habría contado su sueño. Que no lo creo. Yo personalmente no lo creo, porque él estaba tan herido por lo que sus hermanos... Él lo escondió, el daño, y muchas veces podemos hacer eso nosotros. Nuestras heridas emocionales, nuestra trauma, lo podemos esconder en el fondo del fondo del fondo de nuestro ser. Pero en un momento determinado sale a la luz, muchas veces porque el Señor permite para sanar, para restaurar. Y probablemente él estaba en esa situación. Él había ocultado el daño de sus hermanos, el desarraigo de su casa, y se había volcado en servir lo que le venía a la mano. Para hacer, lo hacía con todo el corazón. Cuidado con las trampas del enemigo, porque él podía haber sucumbido a lo de la mujer perfectamente. Pero la trampa del enemigo cuando se cae siempre rebota contra nosotros. Es como el boomerang, eso. Exactamente. Justo la palabra que quería decir. Vuelve contra nosotros. Hay otros dichos más vulgares, ¿verdad? Que no lo vamos a repetir, pero sí es verdad que yo les digo mucho a mis alumnos, porque digo, si tú siembras semillas de manzana, vas a coger fresa, ¿verdad? No, vas a coger manzana. Pues cuando tú maldices, recibes. Y le digo este dicho que decía el Chavo del Ocho. El que le desea mal a su vecino, el suyo le viene de camino. Del Chavo del Ocho. Le digo muchas veces, porque no nos damos cuenta de que cuando sembramos para bien, bien, cuando sembramos para mal, mal. Posteriormente ya no quiero alargarme mucho porque la vida de José da para muchos capítulos hasta el 50, fijaros la de cosas preciosas que hay ahí para sacar, pero en el capítulo 41, versículos 51 y 52, tenemos la clave, ¿verdad? Eh, del momento tan tremendo, ¿no? Que vivió José en ese momento. Y os lo voy a, aunque tenéis el versículo, que os lo acabo de decir, el 41, 51 y 52, fue una cosa impresionante cuando él ya interpreta los sueños del copero, del panadero, y le dice al copero, porque era el que iba a ser restaurado, cuando estés delante del faraón, a favor de hablarle de mí, que yo soy inocente. El otro, claro, evidentemente, que venía de estar preso, callado boca, lo que yo quería era asistar, que no pasara desapercibido, no dijo ni pío. Pero llegó el momento, Dios no se le escapa nada. El plan desconocido para ti, para mí, no es desconocido para Dios. La pieza del rompecabezas que tú no tienes, Dios sí la tiene. Y soñó el faraón. Soñó el faraón porque había un propósito. Dios quería, ¿cuál era el propósito último? Guardar al pueblo. Jacob y su familia. El pueblo escogido del hambre, de la tierra. Será el propósito. El pueblo protegido.
Thank you.